en la misma línea sobre el tema de saneamiento con el doctor ingeniero Félix Alan Douglas Aguilar Carrera. Él es ingeniero civil, graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde además obtuvo el grado de maestro en ciencias de ingeniería sanitaria en la Escuela Regional de Ingeniería Sanitaria de la Facultad de Ingeniería. También es doctor en ciencias en cambio climático y sostenibilidad en la Escuela de Posgrados de la misma universidad. Es profesor titular en la Cátedra de Abastecimiento de Agua en Poblaciones y Edificaciones, en Saneamiento Ambiental 2 y en Procesos de Tratamiento de Agua Potable. Esto en la maestría de Ingeniería Sanitaria de la Escuela Regional de Ingeniería Sanitaria de la Universidad de San Carlos. El doctor Aguilar Carrera también imparte cursos de gestión de riesgos, gestión integrada de recursos hídricos en el doctorado de Cambio Climático y Sostenibilidad de la misma universidad. La línea principal de investigación es el aprovechamiento de microalgas como tratamiento terciario en plantas de tratamiento de agua residual, en lo cual hizo su trabajo de doctorado. Ejerce además la coordinación de la revista Agua y Saneamiento de la Escuela Regional de Ingeniería Sanitaria, del programa de cursos cortos y de la Cátedra UNESCO para la Sostenibilidad de Recursos Hídricos. Cuenta además con 11 publicaciones en temas relacionados con tratamiento de agua y ha asesorado 19 trabajos de tesis de la Maestría de Ciencias de Ingeniería Sanitaria en temas vinculados con el tratamiento de agua. Bienvenido, ingeniero Aguilar Carrera, y muchas gracias por aceptar la invitación del posgrado en Geología para dar esta charla el día de hoy. Muchas gracias, maestra Ingrid Vargas, por la presentación. Quiero trasladar un cordial saludo al doctor Barahona, como director del programa de posgrados en Geología de la UCR. Realmente es un honor poder estar compartiendo esta sala virtual con los expositores que me han antecedido y que creo que nos han dado bastante conocimiento en el tema de cómo se encuentra, en el caso específico de Costa Rica y de la UNAM en México, los temas de los recursos hídricos. Voy a tener a bien el día de hoy, en estos 30 minutos, poder presentarles a ustedes un tema que va vinculado con la gestión del recurso hídrico como un desafío para la región centroamericana. Desde la Escuela Regional de Ingeniería Sanitaria, que tiene más de 50 años de estar formando profesionales de la ingeniería sanitaria y recursos hidráulicos a nivel centroamericano, pues realmente nos preocupa muchas veces la situación hídrica de toda la región y cómo quizás el tema de la falta de vinculación de políticas y estrategias con la parte técnica y la multidisciplinariedad con la que debe ser abordado este problema, pues no se está generando y obviamente eso está complicando la situación del recurso hídrico a nivel regional. Entonces, también pues comentarles que para esta presentación la estamos desarrollando en colaboración con la UCR a través de la Cátedra UNESCO para la Sostenibilidad del Recurso Hídrico, que es una cátedra UNESCO que está establecida en la ERIS, la Universidad de San Carlos de Guatemala, y que busca precisamente hacer vínculos a nivel regional para abordar esta problemática de la gestión de los recursos hídricos, establecer redes de investigación, establecer redes de incidencia para ir cambiando todo este tema de la problemática del recurso hídrico. Bien, voy a iniciar mi presentación trayendo en este momento una frase que expresó la directora general de la UNESCO en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Agua. Y lo coloco acá porque quiero hacer una reflexión profunda de este concepto, el cual inicia así, y ella indica: el agua es nuestro recurso más preciado, un oro azul, al que más de 2.000 millones de personas no tienen acceso. Y vean lo fuerte del contenido de esta frase, porque básicamente está haciendo una comparación del recurso hídrico del agua con el oro, ¿verdad? El oro que es tan utilizado a nivel comercial para poder darle valor a las cosas, para poder adquirir objetos y servicios. Y entonces dice, bueno, el agua es nuestro recurso más preciado y es como un oro azul, ¿no? Y a la vez
confronta esa situación con que el hecho de que más de 2.000 millones de personas no tengan acceso a este recurso. Y entonces ahí entra un poco la reflexión en el sentido, realmente como humanidad, ¿qué estamos haciendo? ¿Le estamos dando realmente ese valor que debe tener ese recurso? ¿O simple y sencillamente estamos dando por hecho de que lo tenemos o que tenemos la posibilidad de tener acceso a él y entonces no nos interesa en qué condición se encuentre? Posteriormente, en esta misma frase dice que este recurso no solo es esencial para la supervivencia, sino que también desempeña un papel sanitario, un papel social y cultural en el seno de las sociedades humanas. Y obviamente en ese concepto del papel sanitario, pues ya hemos visto en las presentaciones que me antecedieron cómo es de importante ese recurso para la ingesta de nosotros los seres humanos y para evitar, digamos, el deterioro de los mismos cuerpos hídricos que estamos utilizando. Pero a la vez también tiene un impacto social y cultural porque este recurso hídrico está íntimamente relacionado con el desarrollo de nuestros pueblos. Y entonces, cuando veo yo este concepto que fue planteado por la directora general de UNESCO, viene a la mente lo que precisamente la maestra Teresa de la UNAM decía al inicio. Se habla hoy en día de manera muy frecuente el concepto de crisis del agua. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo puede existir realmente una crisis del agua si ese recurso es un recurso que yo debiera estar valorando, que es tan importante que yo no puedo existir sin ese tipo de recurso? Entonces la pregunta es, ¿por qué la crisis del agua? Y para poder ir entendiendo el por qué se habla de la crisis del agua, pues vamos a mencionar algo que también ya la maestra Teresa al inicio mencionaba, del tema del estrés hídrico. Y ella mencionaba que se sufre estrés hídrico cuando se sobrepasa la disponibilidad del recurso hídrico en un país, en una región. Pero vean ustedes acá interesante en este mapa, cómo en el caso de la región centroamericana, el estrés hídrico es de los niveles más bajos, está prácticamente por debajo del 10%. No así, por ejemplo, la zona fronteriza de México con Estados Unidos, que sabemos que tienen una crisis realmente fuerte de disponibilidad del recurso hídrico, pero el caso centroamericano, pues prácticamente todos los países, Guatemala, gran parte de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, no tienen, digamos, altos índices de estrés hídrico. Y entonces la pregunta nuevamente es, bueno, ¿y entonces por qué crisis del agua? Y entonces vamos a ver algunos datos, por ejemplo, que vienen a respaldar esta parte de la disponibilidad del recurso. Y según reportes que ha desarrollado GWP, por ejemplo, indica que en el caso de El Salvador, Guatemala y Honduras, pues tienen disponibilidad per cápita anual de 4.000 a 11.000 metros cúbicos. En el caso de Costa Rica, Nicaragua, Panamá y Belice, tienen disponibilidades per cápita anuales de 24.000 a 60.000. Son los países que más disponibilidad de recurso hídrico tienen. Sin embargo, bueno, y esto, antes de pasar a lo siguiente, y estos valores de disponibilidad per cápita están muy por encima de los valores per cápita promedios a nivel global, ¿verdad? Entonces, realmente la región centroamericana es una región privilegiada con el tema de la disponibilidad del recurso hídrico. Y nuevamente, entonces la pregunta, ¿por qué crisis del agua? ¿Por qué escuchamos que no logramos tener cobertura de acceso al servicio de agua? Que no logramos tener, digamos, el recurso necesario que hay, da tanto daño a ese recurso, ¿verdad? Entonces ahí viene un poquito la reflexión que quiero yo desarrollar en el marco de esta conmemoración del Día Mundial del Agua, que muchas veces, pues también yo me he puesto a pensar que debiera ser un poquito como vergonzoso para la humanidad tener que haber llegado a tener que establecer un Día Mundial del Agua para que pongamos atención y reflexionemos en torno a qué estamos haciendo con ese recurso hídrico. Pero esa es la realidad, ¿no? Bien, y entonces hablamos entonces acá que obviamente hay una disponibilidad del recurso hídrico a nivel de toda la región. Pero vemos nosotros que obviamente también el recurso hídrico tiene una relación directa con el crecimiento y las necesidades que deben ser atendidos vinculadas a ese mismo crecimiento poblacional. Y vemos cómo en los últimos 100 años, prácticamente la demanda del recurso hídrico pues se ha incrementado en 6 veces su valor, ¿sí?
Entonces, en esta gráfica nosotros podemos observar cómo a lo largo de esos 100 años, pues vemos un incremento a partir del año 1950 bastante acelerado de esa demanda del recurso hídrico relacionado a mejores condiciones de vida de la población, un mayor crecimiento poblacional, y sabemos que al tener más población, obviamente vamos a demandar más servicios que están vinculados con el recurso hídrico, tales como alimentación. Si yo tengo una población mayor, yo voy a demandar más agua para poder tener áreas de cultivo, para poder tener áreas de ganado, para desarrollar industria de alimentos, que a la larga terminan siendo el sector que más demanda de agua tiene dentro de toda esa matriz de consumo de agua a nivel de las actividades de los seres humanos. Y eso mismo también está reflejado en esta gráfica cuando nosotros vemos con ese color aqua la participación que tiene el sector agrícola dentro de la asignación del recurso hídrico. Vean que es un porcentaje bastante fuerte y a nivel de la región centroamericana es constante el hecho de que entre el 70 y el 80% del consumo de agua está vinculado a las actividades de tipo agrícola. Más o menos un 10-15% andará por ahí en la actividad industrial, porcentajes muy similares en la parte del abastecimiento de agua y se dejan porcentajes menores para la parte de embalses y otros usos, ¿verdad? Y entonces aquí viene un poco la reflexión que debemos de hacer, que cuando queremos abordar el problema del recurso hídrico no es un problema sectorial. No podemos seguir trabajando en esos conceptos sectoriales donde cada sector está peleando sus propios intereses, sino que hay que ver la integralidad de toda la problemática, ¿no? Porque entonces por eso que muchas veces no se tienen políticas integrales para el manejo correcto de ese recurso, porque el que más tiene es el que más obtiene, ¿verdad? Y creo que eso es un fenómeno que se da casi en toda la región centroamericana, donde si yo tengo más posibilidades de tener, por así decirlo, algún tipo de influencia para poder adquirir ese recurso, pues yo voy a tener mayor volumen y no se me asigna ese volumen de agua en función de mis necesidades, sino que en función de mi capacidad adquisitiva. Y ahí eso genera obviamente mucha conflictividad social de comunidades que empiezan a demandar: miren, yo también necesito recurso de agua para poder sobrevivir, ¿verdad? Y entonces, por eso es que esta problemática del recurso hídrico implica una serie de acciones que se deben de hacer de forma integral para poder encontrar esas soluciones y empezar a revertir ese concepto de crisis de agua para trasladarnos a un proceso más de gestión correcta de ese recurso. Otro elemento interesante también dentro de este modelo de crisis del agua es el tema de la calidad del agua, ¿verdad? Ya lo veíamos en las presentaciones anteriores, cómo, digamos, se hacen esfuerzos interesantes para evitar el deterioro de los recursos hídricos con la incorporación, por ejemplo, de sistemas de tratamiento de aguas residuales. Veíamos los esfuerzos que se hacen también para implementar sistemas de potabilización, para que ese recurso hídrico que llega, en este caso a la población, no vaya a generar enfermedades, cumpliendo obviamente con el concepto que da la Organización Mundial de la Salud, en el sentido de que el agua potable es que no genere enfermedades y que sea aceptada para su consumo humano, ¿verdad? Y entonces ahí entran todos los esfuerzos de los técnicos, de los ingenieros, que implementan sistemas de tratamiento de agua potable, implementan sistemas de tratamiento de aguas residuales. Pero la preocupación acá resalta más en el hecho de que a nivel mundial, y ese valor se refleja en toda la región centroamericana, y si revisáramos un poco el tema de cómo está cada uno de nuestros países, vamos a ver que es casi lo mismo, que a nivel mundial el 80% de las aguas residuales, tanto de tipo industrial como municipales, son vertidas al medio ambiente y sin ningún tipo de tratamiento. En el caso de Guatemala, ese es el valor que ronda. Únicamente un 20% de las aguas residuales que se generan en las distintas actividades del ser humano pasan a través de un sistema de tratamiento. Y cuando menciono la palabra pasan, lo hago con toda la intencionalidad, porque eso es lo que muchas veces sucede. A pesar de que se hacen esfuerzos muy fuertes en el sentido de implementar sistemas de tratamiento de aguas residuales, muchos de esos se quedan abandonados.
El Ministerio de Ambiente recientemente esta semana informaba que tenía alrededor de 800 sistemas de tratamiento de aguas residuales en Guatemala registrados en sus bases de datos. Pero a la vez informaba que el 50% de esos sistemas de tratamiento de aguas residuales se encontraban abandonados, ¿verdad? Y entonces, si nosotros nos enfocáramos en ese 50% que sí está funcionando, digamos, la pregunta sería, ¿y cómo está funcionando? ¿Realmente está cumpliendo con las normativas y la legislación referente a la calidad de las descargas de aguas residuales? Ese es otro asunto, ¿no? Y entonces, ahí entra esa preocupación en el sentido que tenemos que hacer esfuerzos mayores para lograr reducir esa brecha. Otro elemento importante en el tema de la calidad del agua y que hay que ponerle mucha atención es que desde el año 2000 se reconoce la presencia de contaminantes emergentes dentro del recurso hídrico. Y estos contaminantes emergentes son resultado del uso, por ejemplo, de medicamentos antibióticos que utilizamos nosotros para poder curarnos y que finalmente terminan a través de nuestras propias secreciones en las aguas que están siendo vertidas a los cuerpos residuales. Y normalmente este tipo de contaminantes emergentes no son removidos de forma eficiente en los sistemas de tratamientos convencionales que se tienen. Implicaría entonces tener que estar implementando sistemas de tratamiento más avanzados para poder atender este tipo de contaminantes, y dentro de los mismos se encuentran también, por ejemplo, los microplásticos, que tanto ya se empieza a escuchar de la presencia de microplásticos presentes en el agua. Y entonces aquí viene el tema que viene a razonar un poquito por qué en la región centroamericana se habla de crisis del agua. Y es el hecho de que teniendo la disponibilidad de agua que se tiene, teniendo ese per cápita de agua que tenemos, el gran problema es que la mayor cantidad de los recursos hídricos de nuestra región están siendo contaminados por estas descargas de aguas residuales. Y entonces resulta que a pesar de que tengamos agua, ¿verdad? En algún río, en algún lago, ya no podemos utilizar ese volumen de agua para poder cubrir la demanda de nuestras necesidades, demandas que van para la actividad de producción de alimentos, para las actividades industriales, para el abastecimiento de agua, para la agricultura, etc., para la generación de energía y otros, ¿no? Y entonces ahí es donde empieza esa conflictividad, porque todos esos recursos de fuentes superficiales están siendo dañadas. Y entonces, ¿qué es lo más fácil por hacer? Lo que se hace en muchos países, y es abandonar ese sistema, porque obviamente el implementar un sistema de tratamiento para poder, digamos, potabilizar esa agua va a ser muy costoso. Y entonces resulta que a nivel, digamos, de políticas de país, le están empezando al tema, le están apostando al tema de la utilización de las aguas subterráneas. Y esto pues me lleva obviamente a comentarles que en el caso específico de Guatemala, por allá por la década de los 70 todavía, la matriz de suministro de agua de la ciudad de Guatemala era más o menos un 70-80% de ese volumen de agua que se utilizaba para suministro de agua provenía de fuentes superficiales. Y por ahí entre un 20 y un máximo un 30% eran aguas de tipo superficial. Hoy en día esa matriz se invirtió y prácticamente tenemos casi el 70% de la matriz proviene de aguas subterráneas y únicamente un 30% de aguas superficiales. Y eso se ha dado porque en muchas ocasiones incluso hay un sistema de potabilización que tuvo que ser abandonado porque ese sistema de potabilización ya no podía tratar las aguas para generar agua potable, porque prácticamente lo que estaba ingresando al sistema de tratamiento de agua potable eran aguas residuales, ¿verdad? Entonces, esto lleva a la reflexión de la necesidad de replantearnos ciertos paradigmas de la parte del manejo de nuestros recursos, porque tradicionalmente lo que se habla es, bueno, yo capto el agua, la utilizo, le puedo colocar un sistema de tratamiento y la descargo. Hoy en día, me imagino ya habrán ustedes escuchado el concepto de la economía circular del agua, donde lo que se busca es reducir al mínimo el volumen de agua que yo necesito, y eso se hace a través de la implementación de tecnologías ahorradoras de recursos hídricos dentro de cualquier proceso que yo implemento, que puede ser dentro del mismo hogar, que puede ser en las mismas actividades productivas,
Entonces yo trato de reducir volúmenes de agua y a la vez, al implementar el sistema de tratamiento de aguas residuales, yo busco generar la posibilidad de autoutilizar, digamos, esa descarga y evitar al mínimo el volumen de agua que yo voy a descargar, ¿verdad? Y de esta manera, entonces, evitar seguir contaminando, seguir deteriorando la calidad del agua que se está descargando. Y finalmente, este es otro tema muy específico para la región centroamericana, el hecho de que el recurso hídrico está íntimamente vinculado con toda la problemática de los desastres que año con año en nuestra región centroamericana se presentan. Y no me dejará mentir que prácticamente por ahí, por el mes de mayo, el mes de junio, casi que todos empezamos a preocuparnos cuando empieza la época de lluvias o la época de huracanes. Porque casi seguro que más de algún huracán va a afectar nuestra región y asociado a ese huracán o a esas altas intensidades de lluvia, pues empiezan a conocerse que deslizamientos, que inundaciones y problemas de esa naturaleza, donde obviamente el problema mayor es la pérdida de vidas humanas que se asocian a ese tipo de eventos y también las pérdidas económicas por este tipo de situaciones. Recientemente, por ejemplo, en el caso de Guatemala, el ETA y el IOTA, que fueron dos precipitaciones muy intensas que se generaron, pues provocó la muerte de 60 personas, 30 personas heridas y 100 personas reportadas como desaparecidas, generando esto un efecto de unos 6.002 millones de quetzales como pérdidas, ¿verdad? Entonces, también para nuestra región, el manejo de la parte de desastres asociados al recurso hídrico es un tema importante que lo vamos a ir viendo con mayor frecuencia precisamente enmarcado también dentro del proceso del fenómeno de cambio climático que se está presentando, donde nosotros cada vez más vemos mayores intensidades en lluvia y periodos más prolongados de sequía en nuestra región. Aquí algunos datos de datos, por ejemplo, de desastres que se han presentado y vean cómo los eventos meteorológicos también pues se han ido incrementando, ¿verdad? A tal punto que las inundaciones se han aumentado en más de un 50%, produciéndose una tasa 4 veces mayor que las tasas que se generaban en el año 1980. Y entonces, con toda esta presentación que les he realizado, podemos nosotros visualizar que el agua termina siendo un conector con ciertos compromisos que nuestros países han adquirido a nivel internacional, como lo es los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, como lo es el marco de Sendai para la reducción de los desastres y como es el Acuerdo Marco de París sobre el tema de cambio climático. Estos tres acuerdos tienen una relación directa con el manejo correcto del agua. ¿Y cómo podemos nosotros ir pensando en administrar de mejor manera el tema del recurso hídrico? Pues lo primero y lo fundamental es la asignación del agua. Realmente asignar los volúmenes de agua que se necesitan para cada actividad y que no sea un tema que se asigne en función de mi capacidad adquisitiva o de mi poder político para que yo tenga más o menos volumen de agua. No, aquí tiene que ser un tema de la asignación correcta, la asignación que realmente se necesita para cubrir las actividades que se deben de cubrir. Tenemos que darle participación a los grupos de interés para que sean ellos mismos quienes faciliten los procesos de control del uso del recurso hídrico. Tenemos que hacer planeamiento de cuencas. Tenemos que hablar también de un tema de la gestión de la información, donde ahí considero yo que la parte técnica, universidades y centros especializados de investigación tienen un papel fundamental en el tema de no solo generar datos para poder tomar decisiones, sino que facilitar modelos que permitan hacer predicciones que nos faciliten entonces la toma de decisiones a nivel político. Finalmente, el tema de la gestión de inundaciones y sequías, bajo un concepto de desarrollar infraestructura multifuncional, ¿verdad? Vemos nosotros, por ejemplo, cómo una presa puede ser utilizada para almacenamiento de agua, para abastecimiento de agua en las distintas actividades que requiere, digamos, una población, que sea en agricultura, que sea comercio, que sea abastecimiento de agua. Pero a la vez esa misma presa
ese mismo embalse podría servir como una estructura reguladora de caudales para evitar inundaciones en las zonas bajas y para proveer de agua en las épocas de sequía, ¿verdad? En ese modelo. Tenemos que ir pensando en un control de la contaminación, ¿verdad? Regular, digamos, los distintos usos que le podemos dar al agua y no solo pensar en la calidad del agua que vamos a descargar, sino que también en la calidad del agua que queremos tener en ese cuerpo hídrico. Tenemos que pensar en el control de los recursos hídricos, saber qué cantidades tenemos. Hay que generar información, fortalecer los entes científicos que manejan información relacionada al recurso hídrico. Y finalmente, un componente importante en todo esto es la gestión económica. No vamos a poder implementar ningún proceso si no hay a la par un proceso de gestión económica. Muchas veces se habla, por ejemplo, del tema de la sostenibilidad de los sistemas de tratamiento y se cuestiona uno mucho, bueno, esta industria, ¿por qué no quiere hacer un sistema de tratamiento de aguas residuales? Y el problema muchas veces es de que ellos no logran visualizar, digamos, el beneficio que pueden llegar a tener con la implementación de ese sistema de tratamiento de aguas residuales, o no existen sistemas de incentivos para que ellos se sientan motivados también para implementar ese tipo de sistemas que son tan necesarios para proteger nuestros recursos hídricos. Bien, finalmente, pues hacerles la invitación siempre, como Escuela Regional de Ingeniería Sanitaria, pues nosotros tenemos una serie de actividades. Hay publicaciones periódicas que se hacen a través de la revista de la escuela. Tenemos la posibilidad de tener una planta piloto donde hemos ido desarrollando tecnologías de tratamiento que se han implementado no solo en Guatemala, sino que a nivel regional, como lo son, por ejemplo, filtros percoladores que se desarrollaron para poder, digamos, manejar remociones de materia orgánica. Y recientemente, pues también hemos abierto una línea de investigación en el uso de microalgas para la remoción de nitrógeno y fósforo, la implementación de humedales, de sistemas de lagunas de estabilización. Y es en esta planta piloto, pues donde todos los estudiantes realizan actividades de investigación y desde la cual podemos también apoyar a toda la región centroamericana con los estudiantes que también ingresan a nuestros programas becados provenientes de la región a través del fondo del DAD. Entonces, para mí, pues ha sido un gusto poder participar con ustedes y quedo atento a las preguntas que puedan tener. Muchas gracias. Muchas gracias al ingeniero Álvaro Araya por su presentación, donde nos hizo un recorrido ahí por toda la situación del recurso hídrico en Guatemala, haciendo énfasis también en la importancia de los tratamientos secundarios para lo que son contaminantes emergentes, microplásticos. Nos dio información también del porcentaje de agua que es tratada en la región, en el país, similar o quizás más que en otros países. La dependencia también en torno al uso del agua subterránea. Y bueno, aquí tenemos unas preguntas. Dice, ¿conoce casos en donde se haya identificado microplásticos en agua subterránea? Bien, en aguas subterráneas no conozco casos. Realmente los estudios que se han hecho aquí en la Universidad de San Carlos se han enfocado más en aguas superficiales y principalmente en las zonas de Boca Costa. Ok. ¿En qué considera que deben enfocarse los esfuerzos? ¿En proteger los recursos hídricos que aún no se han contaminado o en tratar las aguas contaminadas? Bien, creo que debe verse como un enfoque realmente integral, ¿no? No podemos solo venir y tomar una de esas líneas, porque entonces estaríamos descuidando parte fundamental del proceso de una gestión integrada del recurso. Si bien es cierto, digamos, es importante empezar a recuperar los sistemas de sistemas que se encuentran dañados y hay que hacer inversiones para ello, para evitar, obviamente, en esa facilidad en la que se incurre de buscar fuentes alternativas de abastecimiento de agua. También es cierto que tenemos que hacer esfuerzos importantes en mejorar nuestros procesos de tratamiento de aguas residuales para evitar seguir dañando esos recursos hídricos que están tan afectados. Ingrid, tiene el micrófono apagado. Gracias, perdón. Es que hay ruido afuera y apagué el micrófono.
Otra pregunta dice, en muchas ocasiones hay apatía para participar en temas comunitarios. ¿Cómo se puede promover la participación de las comunidades en la gestión integrada del recurso hídrico? Bien, realmente tienen que hacerse esfuerzos bastante importantes desde los gobiernos centrales y aquí en Guatemala esa es un poquito la visión que se tiene en este tema de la participación ciudadana. Entonces tienen que existir, digamos, esas convocatorias a través del gobierno central para la participación de los actores. Ahora bien, también es importante indicar que hay muchas veces intereses ya creados de los mismos actores por querer resolver la problemática. Entonces, eso muchas veces facilita la incorporación de estos líderes en los procesos de la participación ciudadana y la participación comunitaria. En el caso específico de Guatemala, incluso hay poblaciones que se han organizado precisamente para el tema de la gestión de sus propios recursos y lo que buscan es que se les otorgue ese tipo de apoyos para poder gestionarlo de mejor manera, ¿no? Entonces yo creo que cada país pues tendrá sus propias características, pero en principio sí creo yo que tiene que ser un esfuerzo importante de los gobiernos centrales y municipales para poder tener ese acercamiento, poder hacer los procesos de organización y regular obviamente el tipo de participación para tener realmente, digamos, un proceso exitoso de participación comunitaria. Sin duda un gran desafío, ¿verdad? Por último, me disculpo porque confundí el nombre. Estamos ahorita con la intervención del ingeniero Félix Aguilar. La última pregunta dice, ¿tiene alguna opinión sobre el uso de calles con asfalto que faciliten la infiltración como una manera de propiciar la recarga? Sí, en la parte tecnológica se ha estado haciendo esfuerzos de investigación para precisamente evitar, digamos, la impermeabilización de los suelos, porque obviamente el tema del desarrollo humano, cuando uno viene y hace los procesos de urbanización, lo que genera es precisamente ese tipo de fenómenos en los cuales nosotros sellamos la posibilidad de estar infiltrando aguas al subsuelo y eso tiene una serie de complicaciones enormes, ¿no? Desde el hecho de que prácticamente los tiempos de retorno del agua que se está, digamos, precipitando en esas calles es muy inmediato porque puede llegar de forma más rápida a los cuerpos receptores hasta la posibilidad de rebasar la capacidad del cuerpo receptor de poder trasladar esos volúmenes de agua y de ahí se deriva obviamente el tema de las inundaciones. Entonces, en función de toda esa problemática que se ha generado en torno al impacto que genera ese proceso de urbanización, que también hay que indicarlo, que según estudios de la Organización del Sistema de Naciones Unidas, pues hay una tendencia en nuestras poblaciones a la urbanización, pues en función de toda esa problemática se ha tratado de ir desarrollando investigaciones para buscar tecnologías de pavimentos que permitan un proceso de infiltración y entonces trata de evitar que el 100% de ese volumen de agua que cae en una calle pues termine directamente en la alcantarillada pluvial, ¿no? Pero sí se han trabajado algún tipo de investigaciones, están a ese nivel, hay que darle continuidad para poder avanzar en su implementación ya real. Muchísimas gracias al ingeniero Félix por su charla y por también atender las preguntas. No sé si queda alguna por ahí, Marco. O ya están Me todas. parece que ya están todas las preguntas que recibimos. Bueno, Muchas gracias. muchas gracias. Agradecemos a todos su participación.